Esta exposición surge primero como motivo de celebración del 500 aniversario de la Reforma. El día 31 de octubre se cumplirá 500 años que Martín Lutero clavó las 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg, en el castillo de Wittenberg, en Alemania. Entonces se están haciendo actividades por toda España en conmemoración del 500 aniversario de la Reforma. Entonces aquí en Segovia no hemos querido ser menos. Llevaba ya mucho tiempo queriendo traer esta exposición a Segovia de Biblias y bueno, no ha habido mejor excusa para ello que poder traer esta exposición de Biblias del exilio aquí a Segovia. Esta es una colección privada, aunque la Catedral de Segovia le solicité 2 ejemplares y nos los han prestado, pero es una colección totalmente privada. Es la colección de don Audelino González, un leonés veterinario que pues ha estado toda su vida, desde 1920, detrás del ejemplar más deseado de la Biblia, desde que encontró que la Biblia era un libro apasionante y que él quería seguir, pues estuvo coleccionando hasta casi el día de su muerte, y la familia pues está manteniendo la colección y está manteniéndola a disposición de quien quiera exponer los libros, ¿no? En esta exposición aquí en Segovia tenemos 65 ejemplares. La exposición, en la colección de don Audelino hay más de 150 Biblias, pero los que hemos traído aquí son 65 ejemplares. Está estructurada en 4 módulos, lo que serían Biblias en idiomas originales, en griego, Biblias en hebreo, vamos a tomar también el latín como idioma original, aunque no es un idioma bíblico, pero durante 12 siglos la Biblia ha estado en latín, entonces pues el latín. Luego hay otro módulo que es lo que llamamos específicamente Biblias del exilio, y son todas aquellas Biblias que han estado prohibidas, que son en castellano y que han estado prohibidas, independientemente de que la traducción haya sido católica o la traducción haya sido protestante, porque hay Biblias que tienen traducción católica y que han estado prohibidas, porque no tenían las notas eclesiásticas, etcétera, ¿no? Pero entonces tenemos Biblias que han estado prohibidas y van desde el siglo XVI hasta mediados, bien entrados los mediados del siglo XIX, entonces hay Biblias de todos esos años. Luego tenemos ya lo que sería en otra sección las Biblias que son ya de traducción católica, una vez que ya se había permitido traducir el texto bíblico al castellano, que es a finales del siglo XVIII, desde 1875, es ahí en esa fecha cuando se publican las traducciones que hizo Fray Luis de León y otros que hicieron en el siglo XVI, pero que no pudieron publicarse por estar prohibidas hasta finales del XVIII. Hay que destacar la primera versión completa, la primera traducción completa autorizada por la Iglesia Católica en el castellano, que es de 1791, que está hecha, traducida por encargo de Carlos III, está traducida por don Felipe Estío de San Miguel, que era un segoviano, nacido en la granja de San Ildefonso, pero que además fue obispo electo de Segovia. No llegó a ocupar el sillón episcopal porque falleció antes de ocuparlo, pero fue obispo electo de Segovia. También tenemos, esa está en edición príncipe, también tenemos la edición príncipe de don Félix Torres Amat, que fue obispo de Astorga, es una publicación de 1823, y pues todas las publicaciones de Fray Luis de León, de otros que tradujeron en el siglo XVI, que se publicaron a finales del XVIII. Tenemos la primera Biblia de bolsillo que editó la Iglesia Católica, la primera Biblia que se editó en un solo tomo por la Iglesia Católica ya en 1894, me refiero a Biblias completas, en un solo tomo, la primera es de 1894, y en la última sección tenemos luego ya versiones más modernas, tanto protestantes como católicas, algunas versiones en gallego, en vasco, en catalán, incluso en quechua, en quetzal, idiomas de Hispanoamérica que están en castellano y en el idioma de Hispanoamérica. Esas últimas son traducciones mucho más modernas, es una colaboración entre las sociedades bíblicas evangélicas o protestantes y la Iglesia Católica, todas esas traducciones se hacen en colaboración, entonces esas serían las 4 secciones principales que tiene la exposición.
¿eh? La más principal, pues el nombre es Biblias del Exilio, por lo tanto son las Biblias del Exilio la sección principal, ¿no? En esta primera vitrina tenemos los ejemplares que están escritos en lenguas originales, en el texto bíblico en lenguas originales. Hay Nuevos Testamentos en griego, hay Biblias en hebreo y hay pues copias de manuscritos que se han ido encontrando incluso en arameo, etcétera. Y tenemos dos Biblias bastante importantes. La primera es lo que se conoce como la Políglota de Alcalá, la que mandó a hacer el cardenal Cisneros, que se terminó de imprimir en 1520. Este es un ejemplar auténtico, es prestado por la Catedral de Segovia, por lo tanto tenemos una Biblia de 1520. Y tenemos aquí otro ejemplar, está escrito en latín, es una copia manuscrita del siglo XIII. También prestada por la Catedral y a la cual agradecemos muchísimo estos préstamos que ha hecho, porque sin duda dan un nivel un poquito más superior a la exposición, ¿no? Entonces eso es los recursos que están metidos en esta vitrina. En esta vitrina tenemos específicamente lo que serían las Biblias del exilio, es decir, los ejemplares que fueron prohibidos, que su circulación fue prohibida en España, bien por estar escritos en castellano, porque los reyes católicos ya hicieron una prohibición de no traducir el texto bíblico al castellano, prohibición que no se quitó hasta 1775, o bien porque aún siendo traducciones autorizadas por la Iglesia Católica, se habían editado por los evangélicos o por los protestantes y no tenían las notas eclesiásticas que autorizaba la Iglesia y eso, ¿no? Entonces tenemos aquí dos ejemplares, bueno, hay varios ejemplares a destacar, yo creo que todos son a destacar, ¿no? Tenemos aquí la Biblia de Ferrara, es la primera Biblia que se traduce el Antiguo Testamento entero al castellano, lo traducen los judíos que habían estado aquí en España, que habían sido expulsados en 1492, y lo traducen en la zona de Ferrara. El duque de Ferrara es el que patrocina esta Biblia, entonces hacen una traducción y la publican. El ejemplar que tenemos no es... este es un facsímil, tenemos un ejemplar de 100 años después, de 1661. Lo siguiente a destacar sería el Nuevo Testamento de Francisco de Encinas. Es un Nuevo Testamento que se traduce en 1543, Francisco de Encinas era burgalés, lo traduce solamente con 22 años y ya con 22 años tenía contacto con todos los reformadores de Europa, ya había vivido incluso en la casa de Melanchón. Por lo tanto era un burgalés de mente muy brillante y traduce el Nuevo Testamento, ya digo, con 22-23 años, porque murió 10 años después a los 34. Le presenta el Nuevo Testamento al emperador Carlos V, que lo recibe muy bien con los brazos abiertos y por la noche le metió en la cárcel. Por lo tanto, es un Nuevo Testamento, es un ejemplar que estuvo totalmente perseguido. Aquí tenemos un facsímil, no es una copia original, porque en España solamente quedan dos. Una en la Biblioteca Nacional y otra que está en manos privadas, pero abiertamente no se sabe quién la tiene. Tal vez se puede decir que el origen no ha sido demasiado lícito, pero que cada uno juzgue. Lo siguiente que tenemos también es un facsímil del Nuevo Testamento de Juan Pérez de Pineda, es de 1559, muy bonito en cuanto a su texto, en cuanto a su edición. También quedan pocos ejemplares, pero no es tan raro como el de Francisco de Encinas. Y nos vamos a la primera Biblia completa, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. La traduce don Casiodoro de Reina, que era un monje jerónimo que estaba en el convento de Santiponce, en Sevilla. Por supuesto, salieron huyendo todos. Los monjes que pudieron salir huyendo de allí en 1559 salieron huyendo de Sevilla, unos por un lado, otros por otro. Luego se encontraron algunos en Ginebra o se encontraron en Zúrich. En 1562, ahí comienza a traducir la Biblia. Su deseo era haberla empezado en Sevilla, pero tuvieron que salir corriendo y empieza a traducirla en 1662 y se acaba de imprimir en 1569. Es lo que se conoce como Biblia del Oso. El escritor Antonio Muñoz Molina hace 2 años escribió un artículo sobre la Biblia del Oso, ¿no? Diciendo, bueno, ¿cómo es posible que haya estado escondida, que el autor de esta maravilla haya sido olvidado, tapado, cuando es una joya del lenguaje en castellano? Estamos hablando del siglo de oro de las letras españolas, ¿no?
El siguiente ejemplar que tenemos para destacar es la Biblia del Cántaro. Bueno, la Biblia del Oso se llama del Oso por la portada que tiene, que aparece un oso enmarañado a un panal de miel, y la siguiente es la Biblia del Cántaro, por también la imagen que tiene en la portada de un cántaro y unas aguaderas. Esta Biblia, la del 602 de Cipriano de Valera, es una revisión del texto de la traducción que había hecho Casiodoro de Raira. Por lo tanto, no es una traducción nueva, sino una revisión del texto. Cipriano de Valera lo denomina segunda edición, porque entiende que la primera edición era la que había hecho su compañero de convento en Santiponce y compañero de batallas por Europa. Y cabe destacar también los ejemplares que tradujo don Felipe Estío de San Miguel y que fueron publicados por los evangélicos. Tenemos aquí una Biblia completa de 1855, que fue perseguida igualmente. Está impresa en Madrid, pero fue perseguida, se metió en la cárcel a gente por tenerla, por distribuirla o por venderla, y su pecado es que no contiene los libros deuterocanónicos y que tampoco contiene las notas eclesiásticas. También tenemos Nuevos Testamentos, de la edición que hizo Jorge Borrow, bien conocido como Jorgito el Inglés. Es el autor del libro La Biblia en España, que tradujo por primera vez al castellano don Manuel Azaña en 1923, el que luego sería presidente del gobierno, presidente de la República Española. Este Nuevo Testamento también fue muy perseguido. Tuvo autorización para imprimirse, pero en 1836 había gobierno liberal, luego a los 2 años pasó a haber gobierno conservador y lo que uno habilitaba el otro lo prohibía, con lo cual se imprimió y a los 2 meses se prohibió su distribución. Lo que quiere decir que tuvo permiso para imprimirle, pero luego no tuvo permiso para distribuirlo. Así que lo fue vendiendo por todas partes, con el borrico, con el ayudante, y tirando, pasó por Segovia, vendió 500 ejemplares en la zona de Abades, de los cuales no queda ninguno, porque tuvo que salir corriendo. De hecho, en Martí Muñoz de las Posadas fue donde detuvieron a su ayudante, donde tuvo que ir a Madrid para que liberasen a su ayudante, y cuando él ya marchó a Inglaterra, luego volvería otra vez de Inglaterra otra vez a España para seguir vendiendo Biblias, pero ya no pasaría por Segovia, ¿no? Pero ahí tenemos un ejemplar de los que él editó y de los que él distribuyó, en torno a 5.000 ejemplares por toda España, de los cuales no quedan tantos, son complicados de encontrar,